Bueno, esta presentación corresponde al plan alimentario completo, saludable para el adulto, que en la asignatura Nutrición y Alimentación en el adulto corresponde también a la unidad número 5. Esta última unidad nosotros la hemos venido desarrollando por parte en los diferentes trabajos prácticos, pero básicamente tiene como objetivo poder eh, responder a estas actividades reservadas del licenciado en nutrición, que tiene que ver con describir, prescribir y evaluar planes alimentarios con el fin de promover la salud, prevenir enfermedades, partiendo de una evaluación inicial. Entonces, a su vez, dentro de la asignatura Nutrición y Alimentación en el adulto, y a partir ya de esta implementación del nuevo plan 2024 y ahora 2025, podamos entonces conocer las diferentes características que tiene esta etapa de la adultez, siempre pensando entonces en personas adultas sanas, eh, y siempre pensando también entonces en la promoción y la preservación de la salud. Vamos a aplicar los conocimientos teóricos, bueno, y también prácticos para trazar planes alimentarios saludables, básicamente a nivel individual, por supuesto con toda la adecuación que requiere para esta etapa. Para eso vamos a utilizar generalmente este formulario de plan alimentario, le llamamos así, tiene 5 páginas con diferentes partes que las vamos a ir viendo, con el fin de ordenar un poco estos pasos que requiere la realización de un plan alimentario completo. Esto podrá tener más o menos ítems, podremos en algún momento eh, solicitar, agregar algún dato más que no esté ahí o obviar alguno de ellos, pero básicamente vamos a trabajar con este formulario. Además vamos a necesitar lo que corresponde al material instrumental que hemos elaborado para la cátedra, y para la resolución de los planes alimentarios especialmente, con pautas particulares. En este material hay justamente el sustento teórico de por qué elegimos cada uno de los materiales que utilizamos después, como pueden ser, por ejemplo, esta tabla de peso teórico relacionado con el IMC, los valores de referencia de circunferencia de cintura, de porcentaje de grasa total, factores para estimar la cantidad de energía por actividad laboral y por actividad física, etcétera. Y vamos a utilizar siempre casos. Estos casos eh, tienen la información que necesitamos para precisamente después desarrollar este plan alimentario adecuado a individuos, eh, y siempre van a tener precisamente esta estructura, ¿no? Con datos generales, sociodemográficos, con datos antropométricos, la descripción general del individuo, de su rutina laboral, cotidiana, su actividad física, si la tuviera, cuál es el motivo que lo ha llevado a la consulta, y generalmente un recordatorio de 24 horas habituales, que da alguna información, a veces un poco más general, a veces más específica, de cuáles son el número de comidas, los horarios, alimentos que consume, preparaciones, etcétera. Inicialmente, para completar entonces este formulario, más allá de datos generales del alumno que lo realice, inicialmente van a estar los datos del individuo al que se refiere el caso, que se le podría agregar el nombre también en este caso, pero bueno, poner el sexo, edad, cuál es el motivo que refiere el individuo por el que consulta, la actividad laboral y la actividad física detalladas, porque estos datos nos van a servir después para realizar el cálculo del BET, y otros datos relevantes que podrían llegar a ser, por ejemplo, algunas otras cuestiones de salud. A veces puede llegar a haber análisis de laboratorio, antecedentes personales o familiares de salud, hábito tabáquico, eh, qué comodidades tiene en la casa para la preparación de los alimentos, si tiene electrodomésticos, utensilios, si le gusta cocinar, cuántos son en la familia, etcétera. Dentro de los datos antropométricos, y para después hacer el diagnóstico antropométrico, nosotros hemos puesto un poco esta grilla como para que se complete, para que sea un poquito eh, más sencillo después de revisar también que estén todos los datos, como más cómodo de observar, en el cual hay datos que ya van a estar dados por el caso, como es el peso actual, como es la talla o altura, la circunferencia de cintura, el porcentaje de grasa, el peso habitual. Y después hay otros datos que van a tener que buscar, como es, por ejemplo, el peso teórico, en esta tabla en particular, que es una tabla en la cual
se utiliza el índice de masa corporal con los valores de referencia que da la OMS para los rangos entre 18,5 y 24,9 para cada una de las tallas, de las alturas. Entonces, vamos a trabajar simplemente con el valor que da en el medio, como este justamente promedio de IMC dentro de este rango saludable, y hay una tabla para mujeres y otra para varones. La idea es buscar con la altura más cercana cuál es el valor entonces de IMC. Si no está exactamente el número o queda entre medio, uno puede hacer entonces el comentario de cuál es el valor que toma como referencia. Y después de eso se saca el IMC. El IMC es el cálculo de peso sobre talla al cuadrado. Este cálculo, que se puede poner el cálculo y también el resultado, después va a tener su valor de referencia, al igual que también hay valores de referencia que antes llamábamos valores normales, para fuerza, grasa corporal, etc. El valor de referencia obviamente del IMC es entre 18,5 y 24,9, eso es lo que hay que poner en este espacio y después comparar con el resultado que dio para el caso dado. Lo mismo ocurre con los otros valores de referencia. Una vez que uno pone, por ejemplo, cuál es el valor de referencia de circunferencia de cintura para este caso, si fuera el de un hombre, se pondrán los valores del hombre solamente y se comparan con la circunferencia de cintura real del caso, y después entonces dentro del diagnóstico antropométrico, en este espacio, se va entonces indicando si el valor de referencia está dentro de los valores de referencia o no. Y finalmente lo que sí solicitamos es que en este diagnóstico antropométrico final se escriba como resultado el IMC, y si hubiera algún otro dato de referencia que está por fuera de los valores normales, digamos, también indicarlo, si no, no. Luego pasamos al diagnóstico alimentario nutricional, que antes le llamábamos diagnóstico dietético. ¿Por qué alimentario nutricional? Porque precisamente evaluamos no solo lo alimentario, que es lo que nos refiere el individuo, porque habla de alimentos, de preparaciones, de comidas, sino que después nosotros como profesionales lo tenemos que trasladar a los nutrientes que contienen esos alimentos. Entonces, en este espacio de diagnóstico alimentario nutricional vamos a poder ir haciendo primero las comparaciones con las guías alimentarias, en cuanto a si están todos los grupos de las guías, dentro de cada grupo si están los alimentos o sus equivalencias, cuál es la cantidad de raciones, pensar que las porciones o raciones a veces no son completas, ¿no? Porque el hecho de que haya 3 tipos, por ejemplo, de lácteos diferentes no quiere decir que las cantidades de cada uno sean las que estén indicadas. Y también tener en cuenta que estas cantidades, ya sea del número de porciones como de gramos, están referidos para cubrir 2.000 kilocalorías. Si el caso que estamos analizando, veamos después cuando hacemos los cálculos, que es para mayor cantidad de calorías, obviamente que estas porciones y cantidades van a variar. Pero además de la cantidad, también vamos a tener que evaluar la calidad. Entonces, inicialmente, más allá de los datos de estilos de vida, tendremos datos del patrón alimentario en general, con estas cantidades de comidas que realiza, en qué horarios, si los horarios están muy cercanos entre sí o más separados, si las comidas o la forma de alimentarse varía o es siempre la misma. En los grupos de alimentos, ver que estén estos grupos, que obviamente que están agrupados de acuerdo a su composición química, si hay equivalencias o si se van cambiando estos alimentos, estos grupos. Dentro de los alimentos, cuál es la cantidad que consume el individuo, si esa cantidad es suficiente para cubrir los lineamientos que tenemos de las guías, la calidad de estos alimentos, porque cada uno de estos alimentos o los productos alimenticios pueden ser diferentes en contenido de grasa, de sodio, en sus preparaciones, la forma de presentación, la variedad, cómo se distribuyen en el día. Y finalmente nosotros como profesionales vamos a tener que deducir cuáles son los nutrientes que aportan esos alimentos, para poder entonces finalmente valorar eso, el aporte de nutrientes. Lo hacemos a través del consumo de alimentos del individuo, pero siempre pensando si la cantidad de nutrientes es suficiente, si están los diferentes tipos, qué calidad tienen estos nutrientes, si están distribuidos en todas las comidas o a veces hay concentración de nutrientes en una única comida, por ejemplo, de azúcares o de proteínas, si se cubren las recomendaciones,
aproximadamente, cómo son las proporciones entre los macronutrientes. Entonces, este diagnóstico, que va a ser un diagnóstico eh, cuantitativo, si hay cantidad, y cualitativo también, de acuerdo a cómo resulte, nosotros vamos a redactar objetivos para modificar, mejorar esa alimentación. Siempre el fin último va a ser mejorar la alimentación del individuo. Pero bueno, tiene que haber estos objetivos de intervención específicos que nos vaya diciendo entonces cuáles son los nutrientes inadecuadamente cubiertos y esa inadecuación poder modificarlas para mejorar la alimentación y corregirla entonces con la selección que hagamos de alimentos. Van a ser acciones entonces que nos van a orientar el resto del plan, que van a tener que ser posibles de realizar a corto, mediano o más largo plazo, que tienen una forma particular de redactarse. Pedimos por ahí que redacten 2, 3, quizás 4 objetivos, dependiendo también qué tan alejados están los aportes de nutrientes con respecto al ideal que sería para una alimentación saludable, y comienzan con el verbo en infinitivo, ¿no? Será quizás aumentar el aporte de determinado nutriente, disminuir el aporte de otro, como puede llegar a ser el sodio, incorporar, etcétera, ¿no? Entonces, siempre pensado desde los nutrientes y que estos nutrientes entonces van a poder estar en varios alimentos. No pensemos simplemente que por ejemplo, el calcio lo va a poder aportar la leche, sino que también quizás haya alimentos de otros grupos que puedan hacerlo. Y priorizar los objetivos va a tener que ver, o sea, cuál pongo primero, cuál pongo segundo, cuál es el que no puede faltar. Bueno, va a tener que ver con el impacto resultante de el cumplimiento o no de estos objetivos. Entonces, si yo no atiendo a esta, por ejemplo, necesidad de reducir el aporte de azúcares libres, bueno, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Y esto va a ser importante o es algo que, bueno, no se va a notar tanto? De acuerdo a eso, se ordenan los objetivos. Después que se hacen los objetivos, pasamos al valor energético total. ¿Cómo calcular la cantidad de energía que le voy a brindar con este plan alimentario cada uno de los días? Y que todos los días va a ser el mismo, porque en definitiva yo voy a tener todos estos datos en cuenta para hacer entonces un promedio diario. El método que utilizamos nosotros en la que puede haber otros por supuesto, es este método NRC 1989, que no es nuevo, pero en definitiva responde bastante bien a lo que sería un cálculo individual relativamente fácil. Tiene dos partes, una parte inicial en la cual uno calcula el gasto por la actividad laboral, calculando que son personas adultas, bueno, se supone que pueden realizar algún tipo de trabajo o tarea, remunerada o no, pero hay un trabajo que lleva gran parte de las horas del día, podrán ser 6, 8, 10 horas, tomamos un promedio de 8 horas de trabajo, a la cual después se le va a sumar si hubiera una actividad física puntual diferente de lo que es este trabajo. Entonces, inicialmente se hace el cálculo del gasto de la actividad laboral utilizando coeficientes de actividad que se multiplican por el peso teórico del individuo. De esta manera nosotros vamos a utilizar el material instrumental, ustedes tienen esta tabla que hace referencia a factores de actividad laboral, o sea, qué nivel de actividad física requiere los diferentes trabajos que se realizan. Entonces, una actividad muy ligera, que para el hombre representará unas 31 kilocalorías y para la mujer es unas 30 kilocalorías por cada kilogramo de peso teórico del individuo, una actividad muy ligera será aquella actividad que se hace generalmente sentado, bajo techo, sin muchas variaciones, con muy poco movimiento. Podrá ser una persona que realiza un trabajo online, por ejemplo, varias horas. Aquella que tenga una actividad ligera será una persona que también realice un trabajo principalmente sentado, que se pueda parar por ahí para hacer alguna otra tarea. Por supuesto que siempre pensamos que en este trabajo que se realiza, la gente se levanta, ¿no? Para ir al baño, para tomar agua, para moverse simplemente un poco, ¿no? Pero este trabajo ya ligero, que es esta segunda categoría,
de todos modos sigue siendo un trabajo que no requiere esfuerzos físicos. Sí, ya una actividad moderada, donde ya la actividad se realiza más tiempo de pie, donde puede haber alguna carga, un traslado de algo, una carga muy simple, ¿no? Quizás una persona que atiende en un negocio de ropa, que acomoda esa ropa y está de pie la gran parte del tiempo, puede ser una actividad moderada. Ya una actividad pesada es una actividad que requiere ya un esfuerzo físico, que puede haber variaciones de temperatura en el trabajo que realiza. Y la actividad excepcional, ya hoy en día es bastante excepcional también, muy difícil, pero bueno, requiere ya mucha más cantidad de energía. Más allá de ese gasto inicial que uno calcula, hay que sumarle, si la persona realiza una actividad física, que podrá ser deportiva, recreativa, etcétera, y justamente este tipo de gasto por actividad física y en esta tabla que nosotros también disponemos en material instrumental, están dadas las kilocalorías por cada una de las actividades por hora y de acuerdo a los kilogramos de peso actual del individuo. Hay tres columnas, no están todos los pesos posibles de los individuos, hay un peso más alto, que no quiere decir que es el máximo, y un peso menor. Entonces, bueno, de acuerdo al peso actual del individuo, voy a buscar el que sea más cercano de estas tres columnas y voy a tomar entonces ese dato del gasto por actividad física. Si la persona no hace exactamente una hora y por día, voy a tener que hacer otro cálculo. Si todos los días hace una hora de esta actividad, lo pongo directamente. Si lo hace menos tiempo, ya haré el cálculo de los minutos, y si lo hace solo algunas veces por semana, 6, 5, 4 menos, tendré que entonces multiplicar esta actividad, o sea, esta hora de actividad o minutos de actividad por las veces que la realiza y lo voy a tener que dividir por los 7 días de la semana para obtener entonces la cantidad de calorías por actividad física que realiza este individuo. Sumándole entonces esta actividad física al gasto por actividad laboral, voy a obtener el valor energético total que se va a redondear cada 50 kilocalorías para obtener entonces este BED final. ¿Qué hago en la fórmula sintética? La fórmula sintética me resume los tres macronutrientes energéticos. Voy a poner acá primeramente este valor del BED que obtuve recién, redondeado, y voy entonces a distribuir los macronutrientes energéticos. Tengo rangos para eso, para los carbohidratos, para las proteínas y para los lípidos, en el cual me puedo mover, siempre pensando que cuando obviamente aumento de uno voy a tener que bajar del otro para que esto siempre me sume 100% de las kilocalorías. Una vez que tengo entonces esa distribución en porcentajes, hago el cálculo de acuerdo a la cantidad de calorías, cuántas calorías corresponde para cada porcentaje y después divido por 4 a las proteínas y los hidratos de carbono y por 9 a los lípidos para obtener los gramos de cada uno de los macronutrientes. Ideal sería que esos gramos se redondearan, pero también pueden dejar la fracción. ¿Qué continúo después en esta fórmula sintética? Tengo acá la cantidad de proteínas que las tengo que indicar por gramos de proteínas por kilogramo de peso y por día. Estos gramos de proteína, este cálculo lo voy a hacer con las proteínas que calculé recién en la fórmula sintética, dividido el peso teórico del individuo. Me va a dar entonces gramos por kilogramo de peso teórico por día. Y después lo tengo que comparar con el valor de referencia para las proteínas. Y acá hay diferentes rangos. Si bien hay un rango, una recomendación mínima de proteínas para el adulto, la OMS indica entre 0,8 y 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso teórico por día. Si el individuo tiene una actividad física moderada, cuando nosotros ya hicimos, cuando elegimos el coeficiente de actividad laboral, si ese coeficiente de actividad laboral fue una actividad laboral moderada, ya voy a considerar entonces que el rango de proteínas va a ser entre 1 y 1,6 gramos por kilo por día. También va a ser alto o mayor a la recomendación mínima en la etapa de la menopausia. Entonces, voy a poner el valor que corresponda acá, de acuerdo a la actividad laboral del individuo, a la etapa biológica, y voy a comparar nuevamente lo que me dio
de acuerdo a esta fórmula sintética y este valor de referencia. Por supuesto que este valor que calcule tiene que estar dentro de ese rango de referencia. Si no es así, tendré que modificar el porcentaje que seleccione de proteínas para que estos gramos me den dentro de este valor de referencia. Luego voy a calcular los azúcares libres. Los azúcares libres son calculados con este valor energético total, el cual se le calcula el 10%. ¿Por qué? Porque la recomendación o valor de referencia es de que sean menores al 10% del BET. Este dato se calcula inicialmente en calorías, porque así está el BET expresado en calorías, después se traduce a gramos dividiendo por 4, y se tiene en cuenta ese valor después cuando realizamos la fórmula desarrollada. También podemos llegar a solicitar el valor vitamínico, el valor mineral. En el formulario en general no suele estar este espacio, pero sí tener en cuenta que sobre todo cuando vemos etapas en particulares, como puede ser la menopausia, podemos llegar a pedir algunos de los nutrientes críticos de esa etapa o los nutrientes críticos propios de la edad adulta, ¿no? Como pueden ser el calcio, la vitamina D, el hierro, el sodio, etc. También solemos solicitar cuál es la recomendación de fibras por día y que escriban cuál va a ser la selección del número de comidas por día de este plan. La fórmula desarrollada es un paso importante porque es una selección de alimentos especiales. Es una selección que tiene en cuenta los hábitos del caso que se está tratando, pero también la mirada puesta en cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta de acuerdo a las pautas generales que hemos establecido como criterios, ¿no? de calidad y de cantidad. Entonces, en esta fórmula desarrollada, que acá está muy, muy simple, muy desprovista de muchos datos, uno va a ir eligiendo, ustedes van a ir eligiendo cuáles son los alimentos que van a ir conformando, que por ejemplo en otras fórmulas desarrolladas que hemos trabajado, a veces cuando hacemos la práctica o cuando inicialmente ustedes se enfrentan a esta fórmula desarrollada, nosotros les solemos dar más detallada, con los grupos que indican las guías alimentarias, con alimentos ya prescritos para orientarlos en cuáles serían, pero ven que en definitiva hay algunos que pueden estar o no, quizás acá dentro de los vegetales, por ejemplo, no poner los vegetales C, porque sabemos que los vegetales C pueden ser reemplazados o equivalentes con algunos cereales, que las frutas deshidratadas por lo general no se utilizan mucho, pero se podrían agregar y de agregarse estarían dentro de este grupo de frutas, que dentro de los cuerpos grasos, aparte de los aceites, estarían las semillas, los frutos secos, etc. Entonces, esta fórmula desarrollada es muy importante que uno sepa cuáles son los alimentos que va a poner, porque después, principalmente lo que muestra son la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de lípidos que cubren entonces los alimentos que se seleccionan, que es un criterio entonces cuantitativo. ¿Qué recursos vamos a utilizar para poder hacer esto de manera más ágil? Por supuesto que sí o sí hay que conocer cuál es, la tabla de composición química promedio, que tenemos entonces ya consensuada cuál es la que utilizamos junto con otras cátedras. Esa es la que vamos a utilizar, porque nos vamos a manejar precisamente con promedios, no vamos a detallar tanto algunos alimentos. Sí conocer entonces las medidas, las equivalencias, las porciones que representan estos alimentos para que cuando nosotros utilicemos la fórmula desarrollada, pongamos cantidades que ya después pueden ser útiles para distribuirlas en el día. Este Excel es el simulador de cálculo que se ha construido en la cátedra para utilizar precisamente para esta resolución y que tiene muchos alimentos, no todos, pero sí los alimentos más frecuentemente utilizados. Podrían llegar a agregar algún otro si realmente fuera importante en algún caso que tengan, pero bueno, incluso el orden, si ustedes se fijan por ahí, no es el mismo orden que por ahí sigue incluso las guías alimentarias, porque por ejemplo estos frutos secos en realidad tendrían que estar junto con aceites y semillas. Bueno,
Por eso que es importante que uno conozca los grupos, qué nutrientes aporta cada alimento y pueda justificar en definitiva por qué elige cada uno de los alimentos que utiliza para completar esta fórmula desarrollada. Entonces, más allá del formato que uno tenga, el criterio cuantitativo va a ser de que se cubran hidratos, proteínas y grasas, y acá al final las cantidades totales comparadas con el valor de referencia de la fórmula sintética tenga la menor diferencia posible. Lo ideal sería que fuera prácticamente exacto, pero bueno, sabemos que no es posible muchas veces. Entonces, bueno, podrían llegar a tener 10 gramos más o 10 gramos menos del valor de referencia. Eh, También es un momento en el cual uno puede evaluar el aporte de estos azúcares libres. ¿Dónde vamos a buscar particularmente? Acá al final de esta fórmula, donde aparezcan los alimentos eh, aportadores dentro de alimentos opcionales, que también se suelen llamar, como es el azúcar, la miel, las mermeladas, los dulces, etcétera, que son los que aportan entonces estos hidratos de carbono simples, básicamente, y que no deben exceder esa cantidad que habíamos calculado después de la fórmula sintética, que tenía que ver entonces con este valor menor del 10% del BET. También podemos agregar acá, fuera de esta fórmula desarrollada, porque no aporta calorías, lo que corresponde al aporte de agua, poner cuánto es la cantidad recomendada, que es generalmente la recomendación de las GAPA, y cuánto es el aporte que va a hacer este plan que estamos diseñando, que por supuesto es esperable que mínimamente aporte la recomendación. Y las fibras a veces se pueden indicar cuáles son los alimentos aportadores de fibra o expresarlos en esta fórmula desarrollada, aclarando, por ejemplo, si el pan es integral o si hubiera algún otro alimento integral que aportar estas fibras. Y el criterio cualitativo va a tener que ver con la calidad de los macronutrientes, porque si nosotros solamente pensamos en cubrir cantidad de hidratos de carbono, quizás podríamos llenar esta fórmula desarrollada con azúcares, que precisamente no son de los más indicados en cuanto a calidad, porque son alimentos muy refinados. Entonces, sí, considerar cuál es la calidad, dónde están, cómo están cubiertos los lípidos, si los lípidos están predominando grasas saturadas, grasas de origen animal, aceites. Con respecto a la calidad de los micronutrientes, también mínimamente ver que los nutrientes críticos estén adecuadamente cubiertos, ya sea porque cubramos el hierro, el calcio, etcétera, o porque no nos excedamos en el aporte de sodio, ¿sí? La presencia de alimentos ultraprocesados no quiere decir que no deba haber ningún alimento ultraprocesado, sino también nuevamente ver la calidad de este alimento ultraprocesado, por qué está agregado, tiene alguna función más hedónica o de hábito y es ocasional, o este alimento ultraprocesado está en mucha cantidad, con muchas variedades de estos alimentos. Por supuesto que la adecuación al caso está en todos los alimentos que uno elija, no por llenar todos los renglones o cubrir las cantidades, uno va a agregar alimentos que no son ni frecuentes ni adecuados al caso. eh, y de hecho, bueno, esta adecuación es la que tiene que ir cambiando también a una mejor alimentación. Una vez que tenemos todos esos alimentos seleccionados, tenemos que distribuirlos en el día. Esta distribución entonces nuevamente retoma a lo que yo planifiqué de número de comidas. Si yo ya había dicho 4 comidas principales solamente, tendré que ver incluso en qué horario las voy a tener que dar para no tener mucha separación entre una y otra. A veces suelen ser necesarias colaciones, no siempre. A veces el individuo por su forma de trabajo o simplemente porque no la acepta bien, no realiza colaciones entre las comidas principales y también es respetable. Sí, por ahí evitar una última comida demasiado tardía. En esta distribución, básicamente, también este formato puede ir cambiando, pero les pedimos que detallen cuál es el nombre de la comida que se les da, en este caso desayuno, en qué horario está sugerido y en qué lugar se va a realizar, porque eso también va a condicionar un poco las elecciones sobre todo de las preparaciones.
Después, esto que está resaltado en negrita es el enunciado del menú. El enunciado tiene que ser sencillo, simple, pero completo. En este caso, este café con leche con azúcar y pan con mermelada, todos ya nos imaginamos de qué estamos hablando, pero después entonces, en el detalle, tratar de detallar por ahí un poco las preparaciones, si es que hubiera preparaciones, ¿no? Por ahí un café con leche dice, bueno, yo sé que es un café con leche, pero a veces es más leche que café, o al revés, o a veces la gente dice una lágrima y no sabe si es más leche o más café, si esto tiene azúcar o no, si tiene agregado de agua, qué tamaño de taza, qué tamaño de cucharita, bueno, de cucharadita. Entonces, se va a poner el alimento propiamente dicho, no la preparación, el alimento en sí, los gramos de ese alimento y la traducción a medidas caseras, porque yo a la persona le voy a decir después en medidas caseras, no en gramos. De cada uno de los alimentos, lo más completo posible, eh, para que, bueno, ya quede justamente claro, y de esa manera con todos los alimentos, con todas las preparaciones, perdón, ¿no? El momento del almuerzo, por ahí, como el de la cena, es un poquito más complejo, porque a veces en este enunciado, aparte de la preparación que uno le dice por ahí la preparación principal, el plato principal, que podrá ser, no sé, una milanesa con ensalada, también hay que pensar que suele haber pan, suele haber bebida, ya sea agua o lo que sea, un postre que puede ser una fruta u otro postre. Todo eso tiene que estar en el enunciado y después entonces detallar las preparaciones, los ingredientes. Les pedimos por ahí que lo hagan en orden, que no queden mezclas, ¿no? O sea, si uno va a decir primero lo que lleva la milanesa, no poner en la milanesa mezclada con la ensalada, con el postre, con el pan. Eh, Hay que pensar entonces que todos los alimentos de la fórmula desarrollada los vamos a tener que poner acá, teniendo en cuenta entonces la cantidad de comida y el horario que van a llevar, y van a tener que estar todos los gramos. Vamos a sumar después todos los vegetales B que pusimos desparramados en el almuerzo y cena, el pan que fuimos distribuyendo, a ver si es todo el pan que yo puse en la fórmula desarrollada, etcétera. En algunos alimentos vamos a tener que tratar de eh, tener en cuenta o agregar esto de que sean variados. Por ejemplo, las frutas A, sabemos que hay muchos tipos distintos, entonces si tenemos más de una fruta A, en el almuerzo podemos poner un tipo de fruta, en la cena podemos poner otro. Ya si es la fruta B, generalmente quedamos reducidos solamente a banana, quizás uva, entonces no vamos a poder poner mucha variedad porque tampoco es real que la gente coma tanta variedad de esa fruta B. De los vegetales sí hay variedad y es importante que los distribuyamos, que no sea que comamos ensalada de tomate, salsa de tomate, o sea, todo tenga el mismo ingrediente. Los aceites a veces son variados y a veces no. La gente es raro que utilice dos o tres tipos de aceite en el mismo día. Por ahí compra de aceite de oliva y bueno, hasta que se le acaba, usa aceite de oliva y después usa de girasol, etcétera. En los panes lo mismo, o sea, por ahí compra un tipo de pan, no va a comprar pan blanco, pan de salvado, pan lactal, francés, etcétera, y en el mismo día usar distintos. Si lo hiciera así, lo podríamos respetar, pero si nosotros tenemos que dar la indicación, generalmente tratamos de simplificar también las preparaciones y las elecciones alimentarias. Lo mismo pasa con las infusiones. Si tomas solo un tipo, no puedo dar café a la mañana, mate cocido a la tarde, té a la noche, etcétera. La combinación de los alimentos es muy importante, combinar, tener en cuenta el color de los alimentos, las texturas, las temperaturas, el sabor, para que justamente no sea o todo ácido o todo muy salado, o que sea todo blanco, pálido, del mismo color. Eh, Ver que las preparaciones sean eh, eh, fáciles si la persona no las conoce o que precisamente sean de su hábito. Por ahí hay preparaciones en la actualidad que están muy como de moda, pero no todo el mundo las realiza, ni todo el mundo eh, prepara tanta comida casera, ¿sí? Que sería ideal, aunque no siempre tampoco lo casero es sinónimo de saludable, porque yo puedo hacer una preparación, una fritura muy mal hecha, o puedo hacer una muy mala combinación de alimentos que quizás no es tan saludable, ¿sí? Pensemos que cocinar en la casa lo que nos permite es controlar, sí, los ingredientes que yo voy a utilizar, pero no siempre la gente quiere, no siempre puede, a veces lleva mucho tiempo.
Evitar diferentes modos de cocción en la misma comida, o sea, hacer la milanesa frita, la papa al horno y la ensalada cruda, bueno, son tres cosas distintas, eh, que bueno, la gente simplifica y a veces hace quizás todo al horno. Entonces, en la misma vez que pone al horno, pone la carne, las verduras, etcétera. Por supuesto, pensar qué voy a poner, ¿no? Porque si yo pienso en una pechuga de pollo, ponerla en el horno tampoco va a ser una preparación que quede muy sabrosa, quizás, ¿no? Em, Después que yo entonces hago toda esta distribución, tengo que escribir o hacer las indicaciones, sugerencias, qué le voy a decir a la persona y cómo le voy a decir que cumple los objetivos que yo le planifiqué, que haga las comidas que ya le planifiqué en el horario que uno le sugiere, en las combinaciones que uno le sugiere de toda esta fórmula desarrollada. Entonces, teniendo todo esto en mente, le tengo que decir a la persona, en este caso hay que escribirlo, que a veces tiene más dificultad, cómo llevar a cabo esto para que realmente los objetivos se logren. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo puedo hacer estas directivas. El profesional es el que piensa cómo dirigir entonces este plan alimentario para que los objetivos, ya sean a corto, mediano o largo plazo, se concreten. Tiene que tener coherencia entonces con los objetivos que yo ya planteé. El lenguaje tiene que ser claro, sin tecnicismos. No tengo que estar suponiendo que la persona sabe qué son las legumbres, qué son la cocción al vapor, qué variedades tiene, no sé, cuando yo digo lácteos. Entonces, tengo que detallar si hay algo particular que quiero que modifique. No puedo decir aumente las frutas. Bueno, las frutas, todas con cáscara, ¿en qué momento, en qué día, hasta cuánto voy a aumentar? ¿Puedo comerme 6, 7 frutas? Bueno, todas estas variedades posibles, ¿no? Que puede haber para un mismo alimento, yo puedo hacer diferentes preparaciones, presentarlo de diferente modo, o reemplazar si no les llega a gustar, quizás haya otra forma u otro alimento. Hablarlo siempre en medidas caseras, no puedo proponerle gramos, ¿sí? Entonces estas medidas caseras, a veces puedo indicar alguna marca, es muy frecuente en algunos lácteos, algunos yogures, algunos quesos por ahí, quizás alguna galletita o dar alguna marca en particular. Y la forma de redactar estas indicaciones es comenzar con un verbo en imperativo, como dando, digamos, una orden, ¿no? Dependiendo la confianza que yo tenga con la persona, le voy a poder decir, realice 4 como una colación entre medio del almuerzo, o le puedo decir, consumí frutos secos a la tarde en reemplazo de las galletitas. Los frutos secos pueden ser tal, 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 no le puedo decir solo frutos secos. Eh, Incluí agua, un vaso más de agua en tus comidas. Bueno, más allá de la forma más coloquial de expresárselo, siempre hay que hacerlo con un verbo en imperativo, como si fuera una orden, pero no simplemente toma agua, porque toma agua no solo que no dice mucho, sino justamente no está explicando cómo, de qué manera, qué cantidad, en qué momento del día, etcétera. Lo más que yo pueda explicar, siempre me voy a asegurar o me voy a acercar más a la posibilidad de que el individuo cumpla estas indicaciones. Por supuesto que yo de esto puedo después tener diferentes formas de transmitírselo al individuo, lo puedo presentar de diferentes maneras, esto podrá ser en papel, escrito, online, bueno, con diferentes recursos, pero básicamente nosotros para la concreción, digamos, de este plan completo, solicitamos que sea hasta las indicaciones escritas lo que contemple este plan alimentario completo.